Hola chiquillos, espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Natalia Rojas y hoy les voy a hablar un poquito acerca del libro de Números. Y lo primero que tengo que decir acerca de este libro es que, al igual que los que estuvimos viendo los días anteriores, pertenece a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, es decir, forma parte del famoso Pentateuco. Y para comenzar, quería contarles que este libro se caracteriza por contarnos la travesía que vive el pueblo de Israel desde el monte Sinaí hasta llegar a Moab. Dentro de los primeros capítulos del libro de Números se nos relata acerca del censo que Dios le pide a Moisés que realice dentro del pueblo de Israel. Y en este censo no debían ser considerados los levitas, ya que ellos cumplirían una función distinta dentro del pueblo de Israel y sería realizar todas aquellas labores que tuvieran relación con el tabernáculo, con las ofrendas, los sacrificios y todos aquellos procesos que se realizaban para pedir el perdón por los pecados del pueblo de Israel. Durante este tiempo, Dios termina por ordenar al pueblo de una forma súper estratégica, que es de tal manera que parecieran un ejército que se está preparando para poder llevar a cabo toda esta misión para llegar a conquistar la tierra prometida. No olvidemos que el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios y por este simple hecho ya tenían derecho a entrar a la tierra prometida, porque Dios los había apartado, los había redimido y también los había puesto al servicio de Él mismo, al servicio de nuestro Señor. Pero este pueblo en general no se caracterizaba por ser muy obediente a lo que Dios quería y a lo que Dios les pedía, sino que más bien eran muy desobedientes y eran bastante inconformistas con la situación en la que estaban viviendo. No les gustaba nada, reclamaban por lo que tenían y por lo que no tenían. Y finalmente se termina generando una serie de hechos bastante lamentables porque se levantan murmuraciones, se generan dificultades dentro del mismo pueblo, producto de ciertas envidias que podríamos decir que se empiezan a desarrollar dentro de este periodo de tiempo y se generan una serie de sucesos bastante tristes en realidad, porque muchas personas llegaron a perder la vida. Y incluso el pueblo llegó a decir que estaban mejor en Egipto, estaban mejor del lugar de donde Dios los había rescatado que en el lugar donde estaban en este momento, que era el desierto, y que querían incluso volver a Egipto de cierta manera para poder tener la vida que tenían antes. Entonces, como les contaba, se generan una serie de levantamientos. Por ejemplo, el mismo hecho de que María y Aarón murmuraran en contra de Moisés por la situación en la que estaban, o la misma revuelta que se genera producto de Coré, que como sabemos todos termina por una trágica muerte de todos aquellos que estaban con él, porque se parte la tierra y terminan siendo tragados por la tierra. Y así otra serie de hechos que se producen durante este tiempo, donde podemos ver que finalmente ninguno de los que salió de la tierra de Egipto pudo llegar a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb, que eran los que Dios perdonó. Dios dejó que pudieran llegar hasta la tierra prometida porque Dios tenía un propósito detrás de todo esto. Y bueno, dentro de todo este proceso de reclamos y la frustración que Moisés seguramente sentía por lo que estaba pasando, él hablaba con Dios, ¿cierto? Y trataba de pedir que Dios pudiera suplir las necesidades y las, en cierta medida, exigencias que tenía el pueblo, que por ejemplo ya no estaban de acuerdo o no estaban conformes con el maná, reclamaban porque no habían comido carne, y uno de los reclamos que realiza el pueblo de Israel es que no tenían agua en el lugar en el que se encontraban. Entonces Dios le dice a Moisés que hable a la roca, que hable a una peña para que pueda salir agua para el pueblo de Israel, y Moisés desobedece a la orden de Dios y termina por golpear la roca, lo que genera que Dios en cierta medida reprenda a Moisés y termine por decirle que por cuanto no había creído en él, no va a llegar a ver la tierra prometida, no va a ser él quien lleve al pueblo de Israel a entrar a la tierra prometida. Y así empiezan a pasar otras cosas, chicos, como por ejemplo el hecho de que
el pueblo de Israel siguiera reclamando, a pesar de que ya estaban antecedentes de que no iban a llegar a ver la tierra prometida, y un montón de serpientes empiecen a morderlos y empiecen a morir muchas personas, y en la aflicción le piden ayuda a Moisés, quien recurre a Dios, y Dios le dice que haga una serpiente de bronce a la cual las personas deben mirar a los ojos para poder salvarse de esta muerte que era inminente, que venía si los mordían las otras serpientes. Y así fue. Se salvaron muchas personas y así siguió avanzando el pueblo hasta que cierto día Balac escuchó acerca de todo lo que estaba pasando con el pueblo de Israel y mandó a llamar a Balaam para que él pudiera maldecir al pueblo de Israel. Y bueno, él somete esta petición que le hace Balac a la voluntad de Dios. Sorprendentemente le pregunta a Dios qué hacer. Y Dios le dice que por nada del mundo maldiga al pueblo de Israel. Entonces él sigue con esta intención de ir hacia Balac, pero pensando en que realmente iba a desobedecer a Dios. Y en el camino pasan una serie de hechos como que, por ejemplo, se aparece un ángel a Balaam y la burra de Balaam, la asna de Balaam, es quien ve a este ángel y detiene el caminar, ¿cierto? Para que Balaam no llegue hasta Balac. Y ahí es cuando el ángel habla con él y le explica y le dice que no debe maldecir al pueblo de Dios, sino que si va a ir, que lo haga, pero que esté dispuesto solamente a decir lo que Dios le pida que diga. Y así fue. Balaam terminó por no maldecir al pueblo de Israel, de hecho lo bendijo en más de una oportunidad y siguió pasando el tiempo y se reafirma esto de que Moisés no va a poder llegar a ver la tierra prometida y se produce el nombramiento de Josué. Casi llegando al final del libro de Números se produce el nombramiento de Josué como sucesor, pero si hay algo que me llama la atención de todo este relato es que a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel, Dios mantiene su promesa con ellos. Y la verdad, chiquillos, es que hay muchas cosas que no les pude contar en este video porque tiene que ser cortito, pero les hago una invitación a leer sus Biblias, a interesarse por este libro tan maravilloso que Dios nos ha dejado para poder aprender acerca de, claro, las historias que están en este libro, pero también hay cosas que son súper enriquecedoras para nosotros actualmente como iglesia y que si ponemos la atención que corresponde y la dedicación que Dios quiere que pongamos a su palabra, vamos a poder mejorar cada día y dejar de cometer errores que el pueblo de Israel cometía y que nosotros seguimos cometiendo. Así que les hago una invitación por interesarse más en la lectura de la palabra de Dios, porque ahí vamos a encontrar respuesta a muchas cosas. Yo sé que puede sonar súper cliché, pero es verdad. Es súper rica en consejo la palabra de Dios, así que no pierdan la oportunidad de leer esto tan maravilloso que tienen en sus manos y que somos privilegiados de poder leer en paz. Así que durante este mes, si quieren, tomen el desafío y vayan leyendo los libros poquito a poquito. No es necesario que los terminen dentro del mes, pero sí plantéense el desafío de leer la Biblia en un año. Que estén súper bien, cuídense mucho y que Dios los bendiga. Chao, chao.